Hola, buenas tardes. Soy Carlos Basurto y pues en esta pequeño video exposición me gustaría platicar un poco sobre pues el análisis de las prácticas educativas, ¿no? Básicamente a partir de dos enfoques que son el etnográfico y el del discurso o discursivo. Bueno, voy a comenzar por el discursivo. Y bueno, voy a abordarlo de la siguiente forma. Primero hablaré un poco de las características, posteriormente de la utilidad, los usos para el contexto educativo, el contexto del aula escolar y finalmente algunos debates que hay en torno a esta aproximación eh, con la intención de analizarlo. Bueno, en cuanto al enfoque discursivo, pues lo más importante o característico es que tiene una definición muy particular de la educación, la entiende como comunicación, ¿no? Comunicación entre las personas que están integrando una comunidad discursiva, ¿no? Una comunidad que comparte conocimiento, que comparte una serie de palabras, de conceptos, y de esta manera va construyendo el contenido y el aprendizaje. Ahí hay algunos elementos que son importantes para el enfoque discursivo, ¿no? Está sustentado en el constructivismo, la psicología histórico-cultural, ¿no? Muy de Vygotsky, y este discurso conversacional. Hay tres elementos teóricos de esta aproximación que me parecen importante remarcar. El primero es el aprendizaje como fenómeno constructivo social. Como les platicaba, esta aproximación plantea que la educación es comunicación, ¿no? En esta comunidad discursiva se comparten elementos a partir de un proceso creativo, un proceso de compartir. Aquí las personas son vistas como agentes activos, ¿no? El conocimiento no está dado ni se trata de considerar alumnos receptores, ni el maestro es el emisor, sino que la interacción en prácticas culturales, ¿no? El uso de herramientas culturales, permite que se empiece a manejar un lenguaje común, se empiecen a establecer acuerdos en cuanto al significado de los contenidos y haya una modificación intrapsicológica, ¿no? Esta modificación en este plano se refiere a que después de que se hace un uso comunitario del lenguaje, empieza a haber un cambio ya en cada una de las personas, ¿no? Por tanto, el conocimiento no es propiedad de un individuo, sino es un elemento que está compartido, ¿no? Compartido por esta comunidad. El segundo elemento, pues, es el que se refiere a que el discurso desarrolla contextos mentales, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que mencionaban, ¿no? Conforme se hace este uso del lenguaje para hablar del mundo, para escribir sobre el mundo, se está construyendo no solamente una clase, sino la realidad de este mismo mundo, en tanto son las personas quienes les dan sentido y significado. Eso es muy interesante, ¿no? Porque quiere decir que en este proceso, esta comunidad está eh, construyendo aquello que entiende por real, por verdadero, por bueno, y diría que está por justo, ¿no? En el sentido de que una vez que se establecen estos significados, eso constituye la realidad para estas personas, ¿no? Entonces, no hay una realidad dada en este sentido, sino una realidad construida a partir de del uso del discurso, ¿no? Entonces, eh, esto es muy interesante de tenerse en cuenta. El tercer elemento, pues, habla de la cualidad del contexto, ¿no? Entonces, cada discurso, cada palabra que antecede a otra, tiene sentido dentro de un contexto, ¿no? Entonces, eso significa que tenemos que pensar en que la educación tiene que ser situada, ¿no? Que el contexto histórico, el contexto social, político, económico, eso es lo que finalmente va a enmarcar la construcción de sentido, ¿no? Entonces, este conocimiento, estas formas de discurso, una vez más, no son propiedad de una sola persona, sino que está compartida.
en un contexto particular, y esto es muy importante también de considerar. Bueno, como la utilidad que puedo encontrar de esta aproximación es, bueno, pues que hay un proceso discursivo en el aula, ¿no? Y ese proceso discursivo está creando los significados. Esto hay que tenerlo muy consciente, sobre todo el docente, porque el discurso que va a manejar va a modificar la realidad de este contexto escolar, va a influir en la forma en que los alumnos se aproximan a la resolución de un problema y la forma en que abordan pues el estudio que estén haciendo, ¿no? Entonces, esta aproximación permite hacer el análisis de estos discursos que se establecen en el aula, tanto del maestro, entre alumnos maestros, maestros alumnos, y por supuesto, permite también hacer sugerencias sobre el tipo de estrategias que se pueden utilizar en el aula, ¿no? La forma de intervención que se puede realizar. Creo que hay algunas cosas importantes de las lecturas que estuvimos realizando respecto al tema está rescatar esto, ¿no? ¿Qué fomentar en las clases? ¿Qué podríamos, eh, pues de alguna forma, sugerir a los docentes? Pues es que fomenten estas actividades, ¿no? Argumentar, discutir, definir, narrar, reflexionar, ¿no? Fomentar la metacognición, que es esta reflexión sobre la forma de conocer, la forma de aprender, la naturaleza misma del conocimiento. Entonces, estas formas discursivas permiten esta negociación, intercambio de sentidos, ¿no? Y por supuesto, alguna frase que leí en uno de los artículos, pues es que finalmente el discurso está orientado a la acción, ¿no? Nos invita a hacer, a pensar, a actuar y de esa manera transformar la realidad. Algunos debates que están en torno a este modelo, pues hay algunas críticas que se hacen en términos de las metodologías que utilizan, sobre todo que hay mucha entrevista abierta y que, bueno, hay un gap, un espacio entre lo que la gente dice en las entrevistas y lo que realmente hace. Hay, en ese sentido, críticas respecto a la objetividad de estos datos que se colectan, ¿no? Que el mismo observador esté sesgado, que el mismo observador esté imponiendo categorías de estudio y que algunos elementos que no son propiamente del discurso a veces no se toman en cuenta, ¿no? Como la comunicación corporal, el uso del estudio de los gestos, y bueno, pues son elementos que están ahí puestos y que por supuesto dan lugar a los debates. Pensando ahora en el enfoque etnográfico, voy a continuar de la misma forma, hablando de las características, de los usos y finalmente de los debates en torno a este modelo etnográfico, que pues es un estudio absolutamente cualitativo que permite documentar procesos que de otra manera no se pueden pues capturar o documentar, ¿no? Aquí implica observar y narrar, ¿no? Utiliza técnicas pues muy de las ciencias sociales como la observación, los diarios, eh, las entrevistas de varias modalidades y por supuesto permite abordar la diversidad cultural, ¿no? Hay elementos importantes en su utilidad que primero es un instrumento para abordar áreas como las emociones, ¿no? Los sentimientos, las creencias, las ideologías, las preconcepciones, en general las ideas que los alumnos tienen, que traen consigo y que son con los que entran al salón de clase y con los que uno tiene que trabajar, ¿no? A partir de su propio conocimiento para poder considerarlo y construir elementos discursivos a partir de él, ¿no? Entonces, pues es un modelo que permite abordar estos asuntos que son complejos y por supuesto le da voz a los alumnos y le da voz a los profesores, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? La forma en que este modelo permite que haya expresión, ¿no? De las ideas de los que son pues, los protagonistas en el aula. Eh, y bueno, pues esto ya lo platiqué un poquito, permite indagar sobre todo fenómenos
como los sentimientos, las emociones, las creencias que son de otra manera difíciles de valorar. ¿Y qué elementos hay? Pues siempre elementos controversiales. El primero está en definir qué se entiende por cultura, ¿no? Cómo aproximarse de alguna manera. Siempre hay como este debate en términos de que el observador pues puede estar imponiendo categorías de valor, categorías de juicio, ¿no? Definir qué se entiende por cultura es algo que se menciona en las lecturas. Y bueno, esta idea etnocéntrica de juzgar a partir. Por supuesto que siempre ha habido debates en términos de los modelos cualitativos, siempre ha habido este enfrentamiento con lo cuantitativo, pero bueno, me parece que la forma más potente para abordar fenómenos humanos tan complejos. Y bueno, pues esto es una revisión muy breve y pues agradezco la atención y pues muchas gracias.